Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en otro mensaje más de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles sobre el tema del arrepentimiento. El mensaje lo he titulado El arrepentimiento no salva. En Hechos 20, versículos 20 y 21, leemos las siguientes palabras. Son palabras del apóstol Pablo y dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios bendice la meditación de tu palabra, trae convicción, trae iluminación, que nuestros sentidos puedan percibir la verdad espiritual que está aquí en este pasaje con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayuda, te ruego, a este portador, este portavoz indigno de tu santa palabra, para que mis labios hablen tu verdad y no sea yo estorbo, sino instrumento en tus manos para hablar a los corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El arrepentimiento es alabado, es loado injustamente por méritos que realmente no tiene. La gente dice, bueno, yo puedo pecar y voy a pecar, pero si me arrepiento en mi lecho de muerte o me arrepiento al último, con eso resuelvo mi problema. Pero quiero decirles, y lamento informarles las malas noticias: el arrepentimiento no salva. Es decir, el arrepentimiento en sí mismo, por sí solo, no salva. Y vamos a ver por qué. Primero, ¿qué es el arrepentimiento? Un estudio de la palabra nos ayudará a entender lo que es el arrepentimiento. El significado etimológico de arrepentimiento aquí en la Biblia viene del griego, que es metanoia, que significa cambio de mente, cambio de parecer o de opinión, cambio de intención de lo que uno planeaba hacer, y luego tiene un cambio de mente, un cambio de dirección y se arrepiente. En ese sentido, Dios se arrepiente. En la Biblia tenemos muchos ejemplos donde Dios se arrepiente. Por ejemplo, en Génesis 6:6 nos dice que a Dios se arrepintió de haber creado al hombre, le pesó en su corazón por los resultados. En la destrucción de Nínive, después de que Nínive, bajo la predicación de Jonás, se arrepintieron y escucharon la predicación de Jonás, dice la Biblia en Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, si Dios se arrepiente, es obvio que Dios no tiene nada malo de que arrepentirse, pero claramente vemos aquí que es un cambio de planes. El programa, como estaba diseñado, fue hecho a un lado y se siguió un curso diferente. El diccionario nos dice que arrepentimiento es un pesar que se siente por haber hecho algo malo. Y como cuando nosotros decimos o hacemos algo que causa daño a un ser querido, ese es arrepentimiento. Cuando lastimamos, por ejemplo, a nuestros padres, cuando niños desobedecíamos, los defraudamos, traíamos de la escuela algunas malas calificaciones, o nos castigaron en la escuela por portarnos mal, y sentíamos cómo habíamos defraudado a nuestros padres. O ya de grandes, cómo defraudamos a nuestros hijos, cómo defraudamos a nuestra pareja.
como defraudamos a alguien más. O cuando lamentamos también una decisión equivocada. Por ejemplo, nos arrepentimos de no haber comprado un objeto cuando estaba a buen precio, cuando estaba en oferta. O al contrario, nos arrepentimos de haber comprado la casa, el carro. Resultó tener defectos que no se veían, no eran tan aparentes a la vista. En la Biblia tenemos ejemplos de ese tipo de arrepentimiento. Por ejemplo, Esaú, que vendió su primogenitura, y cuando su padre bendijo a Jacob, vino Esaú y dijo: Padre, bendíceme a mí. Le dijo él: no, ya lo bendije a él y tú perdiste ese derecho, porque Esaú, en un día que tenía hambre, le dijo a su hermano: dame de comer, y el hermano le dijo: bueno, véndeme tu primogenitura. Una historia muy larga. Y dijo: bueno, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y después lloró amargamente. La Biblia nos dice que no hubo lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Pero no hay que confundir el arrepentimiento con el remordimiento, porque aunque el diccionario dice que es un pesar que se siente por haber hecho algo malo, uno puede tener pesar y remordimiento sin necesariamente que estar arrepentido por el acontecimiento o la acción que uno cometió. Déjenme darles un ejemplo. El otro día salió en las noticias una mujer que fue sorprendida robando en una tienda. Y estaba llorando desconsoladamente frente a las cámaras del noticiero, lamentando haber hecho eso. Ahora me puse yo a pensar, esas lágrimas eran de un arrepentimiento sincero de que ella reconocía que había hecho algo mal, o eran lágrimas de vergüenza porque había sido sorprendida. Porque quién sabe cuántas veces lo habría hecho antes y no la habían pescado, no la habían descubierto. Entonces, ¿en sí es ese arrepentimiento? Sí, probablemente es una forma de arrepentimiento, porque hay un pesar, hay un remordimiento, hay hasta una recriminación quizás hacia uno mismo de ¿por qué no fui más listo para no ser sorprendido? Y está bien, pero bíblicamente el arrepentimiento tiene que ver no solamente con ese remordimiento, ese pesar de haber hecho algo malo, sino de abandonarlo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces tiene que haber, sí, ese pesar, pero también demostrar que ya no lo considera tan tan malo ese hecho, esa acción, que determina, resuelve no cometer ese delito, ese pecado, esa acción otra vez. Ahora, rápidamente, ¿qué es el arrepentimiento? Ya lo dijimos. Ahora, ¿qué produce el arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento produce compunción. Es un pesar por haber hecho algo mal, pero sobre todo por el daño causado hacia esa persona amada. Como dije, ya sea nuestros padres, o ya sea a Dios, o ya sea a tu pareja, como cuando alguien es infiel. Si tiene verdadero arrepentimiento, yo no sé lo que sea eso, pero si un hombre o una mujer ha sido desleal a su pareja, considera el daño que le ha causado a sus hijos, a su pareja,
y tiene verdaderamente un gran pesar en su corazón. Ahora, no sentir remordimiento ni pesar cuando uno comete algo malo puede ser por varias razones. Una, que tiene la conciencia cauterizada. Sus valores morales han sido trastocados, como cuando uno es un delincuente, alguien que comete el mismo delito consuetudinariamente, ya como una acción, se convierte en algo normal, natural para la persona. Yo recuerdo cuando niño, y probablemente usted que me escucha también, la primera vez que uno es sorprendido en una mentira, la primera vez que uno es sorprendido en cualquier clase de desobediencia, de pecado, se produce un pesar profundo, una vergüenza incomparable que nunca antes había uno experimentado. Pero cuando uno lo sigue haciendo, sigue mintiendo, se convierte uno en experto. La conciencia le va molestando cada vez menos. Y por lo tanto, en muchos casos, sobre todo en los asesinos en serie y otras personas que la sociedad considera los peores criminales, ya no hay nada que les inquiete, que les moleste. Entonces, el arrepentimiento sí debe traer este pesar, pero el reconocer que uno ha hecho mal no es suficiente si no existe ese pesar. Involucra un giro de 180 grados. Vuelvo a referirme a Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta. Si alguien comete un delito y dice que lo siente mucho, pero continúa haciéndolo, entonces es razonable pensar que su arrepentimiento realmente no es tan sincero, tan genuino. Como en una ocasión, en una campaña evangelística, se levantó ahí un hombre que era bien conocido en la comunidad como un borracho, descuidando a su familia. Y Dios lo alcanzó, él se convirtió, aceptó a Cristo y se levantó en medio de una de esas reuniones que eran en serie, una cada noche. Dieron tiempo para testimonios y este hombre con lágrimas estaba diciendo que como él estaba arrepentido, daba gracias a Dios por el perdón que había encontrado en Jesús y que su vida, aunque recién había dado este paso de conversión, estaba bendecido, había cambiado radicalmente y daba gracias a Dios. Otro hombre que estaba allí, aparentemente que lo conocía, también vicioso, dijo, nah, es todo un sueño, ya despertará de él. Y una niña de 10 años que estaba allí en esa reunión, fue y habló con ese hombre y le dijo, si es un sueño, por favor no lo despierte, porque ese hombre es mi papá. Y yo sé lo que es vivir en casa de un alcohólico. De nada sirve decir que uno está arrepentido y seguir haciéndolo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y este pasaje ha sido malinterpretado como que el arrepentimiento en sí es parte de la salvación. No, lo que el Señor está diciendo es, si tú realmente te has arrepentido, entonces muéstralo con tus frutos, tus acciones, lo que hagas después del supuesto arrepentimiento va a mostrar si realmente uno está arrepentido.
Y aunque el arrepentimiento es bueno, es indispensable y necesita esta compunción, este pesar, este dolor en el corazón, aún así nos salva. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento? Bueno, número uno, desde el punto de vista jurídico, judicial, el arrepentimiento no revierte el mal. Y esto es perfectamente lógico. Si alguien asesina a otra persona, su arrepentimiento no lo va a traer a la vida, es obvio. Si el delito fue robar, bueno, se puede resarcir, porque puede devolver lo robado, se puede retribuir. Pero aún así no se puede deshacer lo hecho. Pero sí es un factor indispensable en el perdón de Dios. Vuelvo a leer Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Voy a abundar un poco más sobre eso más adelante. Pero sí se necesita el arrepentimiento, aunque no deshace lo hecho. Y continúo para hacerme entender un poco más. Ahora, el arrepentimiento tiene que ser producido y lo produce, de hecho, el arrepentimiento para salvación, el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Juan 16:8 que cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. La labor del Espíritu Santo es tomar la Escritura, usar la Escritura, ya sea leyendo la Biblia, ya sea a través de un predicador como su servidor, y produce fe en el oyente. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y convence de pecado. Es un proceso judicial en el cual, al ser uno confrontado con los hechos, no le queda más remedio que reconocer uno su culpabilidad. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es una palabra antigua que significa traer bajo convicción a una persona. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la salvación bíblica es un arrepentimiento, sí, un arrepentimiento que dé frutos dignos de ese arrepentimiento. Es un pesar de haber violado la ley de Dios. Es reconocer que uno sí, aunque lastimó quizás a seres queridos, lo principal es reconocer que uno ha pecado contra Dios. Mire la oración de David en el Salmo 51:4. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán y él admitió que había cometido un gran pecado, haber cometido adulterio y luego haber mandado matar al esposo de Betsabé, dice Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, no pecó David contra su propia esposa, contra la mujer a la que sedujo, contra el esposo de la mujer, contra su propia corte real, porque él era el ejemplo, él era el rey. Los ojos de todo el mundo esperaban y esperan que se comporte con dignidad del puesto que él tiene. Sí, los había defraudado y los había lastimado a todos ellos, pero principalmente el pecado es contra Dios. Y el arrepentimiento que lleva a la salvación tiene que ser eso. Sin eso no se puede avanzar en el proceso de la salvación. La otra parte de Hechos 20:21 dice el arrepentimiento para con Dios
y la fe en el Señor Jesucristo. Este es el otro elemento que falta. ¿Por qué la fe en el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo fue quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, se dice 1 Pedro 2:24, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, cuando decimos que Jesús murió por nosotros, la preposición por, ¿qué significa? Algunos lo entienden, murió por nosotros para darnos ejemplo de cómo sufrir. Unos lo entienden que murió como mártir, que murió a nuestro favor, y es verdad todo eso. Pero lo principal cuando decimos que Jesús murió por nosotros es que Él murió en nuestro lugar. Entonces, el arrepentimiento es indispensable porque tiene que haber compunción, pesar por haber cometido eso, pero no es suficiente. Ahora hay que poner la fe en alguien que nos pueda dar la salvación, que nos pueda llevar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Hebreos 10:22, que sin derramamiento no hay remisión o perdón de pecados. Esto es una referencia a la antigua práctica judía en el Antiguo Testamento del sacrificio de un animal inocente muriendo en lugar del culpable, derramando la sangre, porque la sangre representa la vida de la carne, y por eso la fe tiene que ser en el Señor Jesucristo, no en una iglesia. Ninguna iglesia derramó su sangre por nuestros pecados, no en una fe de alguna iglesia o religión, no en los hechos propios de uno, no en las oraciones a algún santo o alguna virgen. Es fe en el Señor Jesucristo, porque Él es el único camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque además Él dijo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Solamente por Él. Porque Él ofreció un sacrificio acepto al Padre por nuestros pecados. Sí, la sentencia de Dios es, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Entonces, el pecado requiere que alguien muera. Si nosotros aceptamos esa muerte vicaria quiere decir muerte en nuestro lugar de Cristo en la cruz, entonces nosotros ya no tenemos que morir espiritualmente hablando, porque físicamente vamos a morir, pero espiritualmente hablando, ya alguien murió por nosotros, y el alcance de la muerte de Cristo, espiritualmente hablando, es esa de que Él murió por nosotros, tomó nuestro lugar para llevarnos a Dios. Porque además esta es la promesa de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es indispensable creer en Jesucristo para salvación. La Biblia dice en Romanos 10, del 10 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, perdón, reconciliación, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque sin fe, Hebreos 11:1, es imposible agradar a Dios. Un hombre que estaba en la cárcel había asesinado a otro hombre. Y el hermano del asesinado
que era bien conocido en los tribunales. Era un hombre que era respetado y había hecho mucho bien a la comunidad. Él, en un acto que desafiaba la lógica, fue y pidió el indulto de ese hombre porque estaba condenado a cadena perpetua. Y ya que lo estaba pidiendo el hermano de la víctima, y era una persona muy respetada y querida, el juez estuvo de acuerdo en concederle el perdón a ese asesino. Entonces el juez dictó la sentencia de perdón, le dio la carta a este hombre dobló la carta, la echó en su bolsillo y fue a ver a aquel asesino. Cuando llegó a la entrevista con aquel asesino en la cárcel, sin que él supiera que traía ahí esa carta del indulto, este hombre le dijo: si tú llegaras a salir libre, ¿qué harías? Y aquel hombre, lleno de rabia y de odio, dijo: si yo llegara a salir libre, voy a ir y voy a matar a ese juez que me condenó. Y luego voy a ir a buscar a esos testigos que se presentaron a declarar en contra mía y los voy a matar. Aquel hombre agachó la cabeza, el hermano de la víctima, se dio la media vuelta y se alejó. Eso es lo que pasa cuando Dios nos ofrece el perdón. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no hay esa compunción, ese arrepentimiento, sí es muy bueno, no va a haber perdón. Pero el arrepentimiento en sí no es suficiente. Hay que creer, hay que poner la fe también en el Señor Jesucristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Pero el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo te invito, si te sientes mal por tus pecados, qué bueno, es un buen paso, vas en buena dirección. Ahora falta poner tu fe, no en tus buenas obras, no en tus actos de compasión hacia otros, sino que pongas tu fe en la obra que hizo Cristo en la cruz, por ti, por mí y por el mundo entero. Si estuvieras dispuesto a hacerlo, te invito a que hagas esta oración. Señor Jesucristo, yo lamento realmente de corazón haber pecado contra ti. Como dijo David, contra ti solo he pecado, aunque sé también que he lastimado a otros. Pero ahora entiendo que el pecado es principalmente contra ti. Pero además del arrepentimiento, entiendo ahora que necesito poner mi fe en el Señor Jesucristo y solamente en Él. Dejo de creer en mis buenas obras, en mi religión, en mi iglesia, y te acepto como mi Señor y Salvador. Pongo mi fe en ti. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Señor, sálvame y perdóname. Te lo pido por Cristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, compártelo con nosotros. Si necesitas ayuda espiritual, comunícate con un servidor. Con mucho gusto te tenderemos la mano. Dios te bendiga.